En el siguiente trabajo, lo que voy a exponer es el alternador, su principio de funcionamiento, sus partes, sus comprobaciones, la rectificación del voltaje, la regulación del voltaje, el armado y el desarmado del alternador y también sus fallas. ¿Qué pasa? Tengo muy poco tiempo para hacer las cosas, entonces voy a tratar de explicar lo más breve posible. Además, van a haber varias cosas que, a pesar de que estén en las diapositivas, no voy a poder tomarlas como tal. Entonces les pido que ustedes vayan parando, vayan leyendo, porque en cada diapositiva está totalmente explicado lo que quiero que ustedes vean. Estas diapositivas se hicieron con información de cuaderno, de unas clases que estoy tomando y de varios libros de las clases que también estoy tomando. El alternador es un elemento del circuito de carga, el cual transforma la energía mecánica en energía eléctrica para proporcionar un suministro eléctrico durante la marcha del vehículo. Aquí vemos una imagen de un alternador explotada, más adelante la estudiaremos más. Este alternador fue diseñado para proporcionar corriente eléctrica, la cual se destina a recargar y mantener la carga de la batería. También suministra corriente a todos los sistemas eléctricos del vehículo que lo requieran. Aquí vemos un circuito de cómo está conectado el alternador en el vehículo, con su batería, su llave de encendido, su lámpara indicadora en el tablero, el alternador, todo. Ustedes lo pueden mirar, ahí está detalladamente bien para que ustedes lo entiendan. Antes del alternador existía un mecanismo llamado dinamo, pero el alternador lo reemplazó a partir de los años 70. Ahorita en la actualidad el alternador es muy necesario. ¿Por qué? Porque los vehículos incorporan gran cantidad de componentes que requieren alimentación eléctrica. Y si no tuviéramos el alternador, estos no podrían funcionar correctamente, porque es que es una necesidad. Aquí les dejo un poco del dinamo para que ustedes lean y entiendan qué fue. Principio de funcionamiento. El alternador es un dispositivo que al girar genera en su interior una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Esta correa es la correa de distribución o correa de servicios. Va conectada al alternador y a diferentes elementos del motor. Aquí les dejo un poco de cómo se acciona el alternador en su principio. ¿Qué es la inducción electromagnética? Es la producción de corriente eléctrica a través de campos magnéticos. Es el fenómeno físico que genera la fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Aquí vemos una representación gráfica la cual les voy a explicar. Algo de gran importancia es que para que en un conductor se genere voltaje, el conductor debe cortar los hilos del campo magnético del imán, ya sea que el que se mueva sea el imán o el conductor. Este voltaje depende de la velocidad en la que cambia el campo magnético, la dirección en la que cambia el campo, la intensidad del campo y el número de espiras del conductor. Aquí vemos un imán con su polo norte y su polo sur. Las flechas que vemos en la mitad de él es el campo magnético del imán. ¿Qué pasa? La espira que vemos ahí es prácticamente el conductor. Entonces ella, al entrar en la mitad de los imanes, está cortando su campo magnético. Ahí se está generando un voltaje, como lo vemos en el medidor de voltaje. Entonces, si yo muevo rápido esa espira, el voltaje va a aumentar. Si esa espira tiene más espiras, ahí un embobinado más grande, el voltaje va a aumentar. Si el campo magnético es más grande, también va a aumentar el voltaje. Es lo que se decía anteriormente. En esta imagen lo podemos ver de nuevo. Un conductor, que es este palito, está cortando los hilos del campo magnético del imán. Así genera. Componentes del alternador. Tenemos la polea, que es el elemento que recibe a través de una correa, que es la correa de los elementos que les mostré, la fuerza mecánica que genera el motor del automóvil. Esta polea está unida al eje del alternador y tiene como finalidad mover el rotor que hay en el interior del alternador. Aquí vemos una imagen estallada del alternador para que ustedes la analicen. El estator. El estator es el elemento inducido y
fijo del alternador. En él se sitúa el embobinado trifásico que permite la radiación y por tanto la corriente eléctrica. Su forma puede ser en triángulo o en estrella. Al lado izquierdo vemos un estator en estrella que tiene 4 cables salientes de él, uno de cada embobinado y uno más que es uno donde se unen los 3 cables. Y en el lado derecho vemos el estator en triángulo, el cual tiene 3 cables nomás saliendo de él, pero cada uno de estos cables sale en par con otro cable, o sea, en cada cable de estos van 2 de los embobinados de este estator. Pueden leer así mismo, en el lado izquierdo está en triángulo y en el lado derecho está en estrella. Este sería como está conectado el estator. Aquí les explican lo que yo ya les dije, que es cómo se puede reconocer cada estator, y además algo adicional. El circuito en estrella es capaz de alcanzar un voltaje alto en poco tiempo, por lo cual se utiliza en los automóviles por su producción de corriente rápida. Pero el circuito en triángulo es capaz de suministrar mucha corriente y es mayormente utilizado en vehículos pesados o de carga por este principio de funcionamiento que tiene. Tenemos el regulador. La función del regulador es doble. Por una parte está controlando la tensión máxima de salida del alternador, esto para que no sufra ni picos ni vibraciones. Por otro lado está que regula el amperaje que recibe la batería cuando demanda carga. Este se encarga de activar y desactivar el campo magnético, conectando y desconectando la corriente a través del rotor. Prácticamente funciona como un interruptor para que ustedes lo entiendan bien. Aquí lo vemos, esta es su forma física, para que ustedes lo conozcan en el momento que estén desarmando un alternador. Puente rectificador de iodos. Este sistema es el encargado de transformar la corriente alterna que se crea en el alternador a corriente continua, que es la que necesita la batería y además la que emplean los diferentes sistemas del automóvil. Aquí vemos el puente rectificador de diodos, que son estos 4 diodos, y vemos la onda de salida de la corriente directa, que es la que necesita. A ellos entra corriente alterna, que es la que genera el alternador, y sale corriente directa, que es la que necesita el automóvil para su correcto funcionamiento. Tenemos diodos de potencia, que son los del puente rectificador. Estos diodos son grandes y trabajan a una alta temperatura. Y tenemos diodos de situación. Estos diodos llevan la corriente hacia el regulador de voltaje y así el regulador la procesa y la manda al rotor para que el rotor pueda excitarse y pueda inducir corriente en el estator, o sea, para que el rotor cree un campo magnético y así el estator logre producir la corriente. El rotor. Este proporciona un campo magnético para poder generar el voltaje en el estator del alternador. El rotor consta de polos intercalados, de un núcleo, de un inductor y de unos anillos conductores. Ahí está la información para que ustedes la lean. Eso lo deben de tener muy en cuenta. La corriente que pasa a través del rotor para producir el campo magnético se genera por el propio alternador, dado que para poner en función la autoexcitación es necesario la preexcitación del rotor. El circuito de preexcitación funciona a través del interruptor de encendido y el testigo de la corriente de carga en el tablero de testigos del vehículo. Ustedes pueden seguir leyendo para que entiendan mejor. Aquí también ustedes leen para que entiendan lo de la preexcitación y cómo se llega a una autoexcitación del alternador. Aquí vemos el circuito, cómo va conectado el alternador a la batería, el interruptor de encendido y lo que me interesa que vean, que es el testigo de control de carga, que es ahí donde uno basa si está trabajando bien el alternador. Aquí pueden ver el rotor con sus diferentes partes, estudien la imagen, véanla. Tenemos unos pares de polos. ¿Qué son los pares de polos? Es básicamente el rotor. Les voy a explicar por qué. En lugar de un imán giratorio con un par de polos, el imán giratorio tiene 6 pares de polos. A ese imán se le conoce como el rotor, lo que les decía. Por lo tanto, se conoce que en una revolución del rotor se genera un voltaje de corriente alterna, sinusoidal, con 6 fases en lugar de una fase. Ustedes pueden leer qué es la corriente sinusoidal, ahí se van explicando ustedes mismos, todo está correctamente detallado. Aquí podemos ver una imagen del alternador estallada. Vemos su polea, el soporte, el rotor, vemos el estator, vemos el otro soporte, vemos el rectificador y por último el regulador.
Aquí vemos otra mucho más detallada. Cuando ustedes estén desarmando, ustedes se pueden guiar por imágenes como estas para que sepan cómo van las piezas, para que ustedes se vayan haciendo una idea. La rectificación de corriente. Esta rectificación consiste en 4 diodos comunes de uso general, que convierten una señal con partes positivas y negativas en una señal únicamente positiva. Un simple diodo permitiría quedarse con la parte positiva, pero el puente permite aprovechar también la parte negativa. Esto quiere decir que un solo diodo solamente aprovecha la parte positiva de una corriente, pero la rectificación de corriente, que es el puente rectificador de diodos, permite quedarse tanto con la negativa como con la positiva. Y lo mejor es que la negativa también la convierte a positiva. Rectificador de onda media. Se conecta un voltaje de corriente alterna a los puntos A y B. En el caso de la parte positiva de voltaje de entrada, la corriente comienza a fluir y se genera un voltaje de salida positivo en los puntos C y D. En el caso de la parte negativa del voltaje, aquí vemos el circuito de lo que les estaba explicando anteriormente. La entrada al puente rectificador de diodos es en los puntos A y B. Entra una corriente alterna. ¿Qué pasa? Allá adentro ellos toman la parte positiva y la sacan por los puntos C y D. Esto es en la rectificación de onda media. Y tenemos rectificador de onda completa. En este caso se utiliza la parte negativa y la parte positiva del voltaje de la corriente alterna que está entrando en los puntos A y B. Esta rectificación se logra gracias al rectificador en puente, que es el circuito Grimes, que es el que lo vamos a mostrar a continuación. Tenemos la entrada que llega a los puntos A y B. Este circuito Grimes, como les he explicado, si ustedes quieren pueden buscar más sobre él, indagar, hace que solamente actúen 2 pares de diodos en el momento que entra la corriente. Esto para que primero salga la corriente positiva por el punto C y la corriente negativa por el punto D. Los diodos están intercalando, ya sea que entre la corriente positiva o la corriente negativa a los puntos A y B. La regulación de corriente. El regulador de voltaje se encarga de activar y desactivar el campo magnético conectando y desconectando la corriente a través del rotor, los que yo le había explicado anteriormente. Tenemos un regulador de voltaje electromagnético. A ver, el regulador prácticamente es un switch, pero este se basa en un funcionamiento como de activar y desactivar el rotor. Cuando, por ejemplo, si está saliendo mucha corriente del alternador, necesito que se me desactive el rotor para que deje de producir el campo magnético y así el estator deje de producir la corriente que sale del alternador. Entonces, ¿qué es el regulador? Es el que activa y desactiva el rotor para que ese me deje de producir el campo magnético. En este caso electromagnético lo vemos por platinos móviles. Cuando el electroimán, cuando genera mucha corriente el electroimán crea un campo magnético. Esto para que los platinos móviles se separen y le deje entregar energía al rotor. Ustedes aquí pueden ver el diagrama, ustedes viéndolo lo entienden. Está bien detallado. Tenemos un regulador de voltaje con un transistor. Es lo mismo que lo anterior, o sea, son diferentes sistemas, pero es lo mismo. Lo que hacen es desactivar el campo magnético del rotor, o sea, desactivar la corriente que llega al rotor para que este deje de crear el campo magnético y así el estator no pueda generar corriente del alternador. O sea, se regula la corriente, prácticamente es eso. Aquí lo vemos con dos transistores, también lo mismo. Juegan los dos transistores para desactivar la corriente. Este es el más común hoy en día en los vehículos. Ustedes quieren pueden buscar, hay videos muy buenos en YouTube sobre esto, de regulador de voltaje. Ustedes lo miran, indagan sobre él, pero pues aquí estamos explicando solamente lo básico. Aquí les voy a dejar cómo funciona el regulador de voltaje electromagnético. Aquí en el segundo diagrama que ven cómo funciona el regulador de voltaje con un transistor. Esta parte, hasta donde ustedes ven las líneas, es también el funcionamiento con un transistor. Aquí explico diodos de potencia y diodos de excitación. Y aquí está el cómo funciona el regulador de voltaje con dos transistores. Aquí también está su explicación y aquí su finalización. Ustedes lo leen, miran los diagramas y entienden por completo, se los aseguro. Diagnóstico del alternador. Si el vehículo tiene una luz de verificar motor, conectamos un lector de códigos al puerto de diagnóstico. Este nos va a botar un código. Es muy probable que el alternador esté en mal estado si nos bota este código.
Si se sospecha que un alternador falla pero no tiene una luz de advertencia, abrimos el capó y vemos la correa, la revisamos. Si esa está maltada y tiene un mal aspecto o si tiene un aspecto quemado o así, es la indicación de que se está deslizando. También se puede comprobar con un multímetro. Calibramos el multímetro a 20 voltios con corriente continua y se conecta a los cables de la batería. Como le estamos diciendo ahí en la diapositiva, ustedes lo pueden leer. Este nos tiene que leer alrededor de 12.6 voltios para que el alternador esté en buen funcionamiento. Arrancamos el motor y volvemos a revisar el voltaje. Esta vez el voltaje debe ser al menos de 14.2 voltios. Y por último, si todos estos han salido bien, prendemos todo lo que podamos del vehículo, luces, calentador, el radio, la carga eléctrica, todo. Y el medidor nos debe mostrar más de 13 voltios, así comprobamos que ese está en buen estado. Diagnósticos básicos, así, son diagnósticos que nosotros como persona, cualquier persona puede darse cuenta. Cuando un alternador está fallando, uno de los primeros síntomas es la atenuación o el parpadeo de las luces delanteras, lo que podría indicar que el alternador no está generando suficiente electricidad. Un alternador defectuoso hará que las ventanas se abran y cierren lentamente, o que los relojes pierdan su ajuste, o que los asientos eléctricos funcionen lentamente. También vemos que si el alternador está funcionando incorrectamente, no podría mantener la batería completamente cargada. Si el alternador está generando ruidos y chirridos, es posiblemente que los rodamientos estén malos o la unidad del alternador. Entonces debemos proceder a revisarlo. Aquí vemos otro detalle, ustedes léanlo para que lo entiendan bien. A continuación, lo que voy a hacer es que les voy a presentar las diferentes comprobaciones que se le hacen a las partes del alternador. Por ejemplo, la comprobación del rotor. Yo les pido el favor de que ustedes, para que lo entiendan perfectamente, lean lo que yo les he colocado. He relacionado la información de libros y de clases para que ustedes miren bien, lo lean y lo entiendan. Ustedes van leyendo y yo les voy diciendo de qué es la comprobación y ustedes la leen. La anterior era la comprobación del rotor. Ahorita vamos a corroborar que la bobina no esté ida a tierra. Vamos a comprobar el estator. Aquí les dejo la imagen de cómo hacer. Ustedes miren, lean como les digo. Comprobación del puente rectificador. Vamos a rectificar los diodos de cátodo en la base. Vamos a rectificar los diodos de ánodo en la base. Vamos a comprobar el puente rectificador en forma de ESA diodo. Vamos a comprobar el puente rectificador en forma de nanodiodo. Vamos a ir a la comprobación de las escobillas. Vamos a comprobar el estado mecánico de los rodamientos, de las escobillas y de los anillos rozantes. Vamos a comprobar el regulador. Y llegamos al desarmado del alternador. Para desarmar el alternador vamos a desconectar la batería, ya que la computadora se puede dañar. Para quitar el alternador del vehículo se afloja el cinturón y lo deslizamos por la polea. Quitamos los tornillos que fijan el alternador al frente del motor. Desconectamos sus cables y tratemos de recordar de dónde estamos desconectando cada cable para así luego conectarlo. Debemos retirar los tornillos pasantes del alternador, como ustedes lo ven ahí. Asimismo, como vamos a desarmar el alternador, yo les doy unas imágenes y una lectura básica donde yo les explico cómo hacerlo. Yo les voy diciendo, ustedes van mirando bien detalladamente. Colocar la varilla metálica en el orificio de la tapa extremo colector marcada con la letra B. ¿Esto para qué? Para retener las escobillas. Con un soplador de aire caliente vamos a calentar la tapa del extremo colector, así como muestra la figura. Aquí vamos a proceder a la separación de los subconjuntos del alternador. Vamos a golpear con un martillo, ya sea de goma o de plástico, en las orejas retenedoras de los subconjuntos para separarlos. Ustedes ven aquí que hay uno con el número 1 y otro con el número 2. Ya les digo por qué. Aquí vemos que el que está marcado con el número 2, en ese lado del alternador, en ese subconjunto, queda la tapa del extremo impulsor
el rotor y la polea. Y en el número 1, el que está el subconjunto número 1, tiene la tapa del extremo colector, el estator y el puente rectificador de diodos. El desarmado de los subconjuntos. Vamos a retener el rotor convenientemente para no dañar los ventiladores ni los alambres del embobinado, así como mostramos en las imágenes. Se me olvida decirle, vamos a comenzar con el desarmado del subconjunto de la tapa del extremo impulsión. Luego vamos a retirar la tuerca del extremo del eje, ya sea con la boca llave, o sea con la 24 milímetros, en este caso de este alternador, pero puede usar ya con la llave que necesitan ustedes. Y vamos a retirar el rotor de la tapa del extremo impulsión. Así como les digo en las imágenes, en la primera estamos viendo que tenemos ahí, entonces vamos a quitar la tuerca, quitamos la polea y retiramos el alternador. Y así va. Luego retiramos los tornillos que retienen el rodamiento, están demarcados con la F. Ustedes miran qué boca llave necesitan. Y si necesitamos proceder al cambio, también tenemos que calentar con la pistola de aire caliente el extremo de impulsión que lo rodea el rodamiento. Este va demarcado con la letra G. Aquí, como les digo, los tornillos que hay que retirar son los que son demarcados con la letra F, y en caso de que necesitemos cambiar, pues se calienta el punto G, que aparece ahí en la pantalla, la imagen. Desarmado subconjunto, tapa extremo colector. Vamos a retirar la varilla metálica que contiene las escobillas. Retiramos todas las tuercas con la boca llave que sea en su alternador, ustedes ya las cogen. Vamos a separar y retirar las tapas del extremo colector del puente rectificador de diodos. Como lo ven ahí en la imagen, quedarían así ya. Para retirar el puente rectificador del estator se debe soldar las bajadas de las fases de los terminales utilizando un desoldador o un soldador y soplando con el aire comprimido. Debemos proteger el puente de diodos de cualquier salpicadura de soldadura. Después se deben abrir las aletas de los terminales que ya están desoldados, eso para liberar los alambres de las fases del estator y así poder separar este puente del rectificador. Aquí vemos cómo están desoldando y aquí vemos cómo queda separado el estator del puente rectificador de diodos. Procedemos al armado del alternador. Primero ubicamos los alambres de fase del estator en los terminales del puente A y cerramos las aletas que están marcadas con la letra B. Antes de ensamblar el conjunto rectificador al conjunto estator, debemos controlar los diodos del puente rectificador. Además, también tenemos que controlar el funcionamiento del regulador con un probador. Además, también en el estator debemos verificar que no esté a masa y no tenga espiras en corto. Ahí ustedes ven las letras demarcadas, todo lo que se debe hacer para que no vayan a perderse en el armado. Después debemos soldar con aleación de 95A en el punto que marcamos con la letra C, o sea, es decir, aquí en las aleticas. Esta operación es la más importante y se debe repetir la posición angular y altura del puente rectificador. Cuando desarmamos tenemos que tener esa medida clara para así volverla a poner. Bueno, también les aconsejo usar un soldador de por lo menos 100 watts, ya que esta temperatura debe tener por lo menos un punto de fusión de 230 grados centígrados. Pasamos a la rectificación de que el guardapolvo esté en su lugar y que también asimismo el aislante que marcamos. El guardapolvo está marcado con la letra F y el aislante con la letra E. El aislante debe estar en el borde positivo, no se les olvide. Ustedes ven la imagen, por ahí seguían. Luego vamos a colocar la tapa del extremo colector verificando que encastre con el estator. Colocamos los aislantes del borne y tuercas correspondientes. Aquí les dejo el torque de apriete para cada tuerca. Bueno, aquí la tuerca que está enmarcada con la H es la que lleva el torque de primero, que está de primero en la anterior diapositiva. Y todas las que están con la flechita azul, que están con I, es la que llevan el torque segundo de la anterior diapositiva. Ahorita vamos a empujar las escobillas hacia atrás y retenerlas con la varilla metálica, insertada a través del orificio en la tapa extremo colector. Entonces aquí ven las letras, entonces por esas letras ustedes se guían de cómo van a empujar las escobillas y a retenerlas con la varilla.
De ser necesario cambiar el rodamiento, debemos calentar la zona de rodamiento en la tapa en su extremo de impulsión con el soplador de aire y luego colocamos el nuevo rodamiento. Aquí también les dejo el torque de apriete de los tornillos que están demarcados con la letra F, que son los de rodamiento. Vamos a sujetar el rotor, pero cuidado, deben sujetarlo convenientemente para no dañar ni los ventiladores ni los alambres del bobinado. Antes de montar el rotor en la tapa se debe controlar la resistencia del arrollamiento. Esto debe estar de 3 a 3.5 ohmios. Cuando se dice que debemos controlar el valor de la resistencia del arrollamiento es que esa debe variar entre los 3 a 3.5 ohmios para mantener un correcto funcionamiento. Y cuando se dice que se debe medir el ailerón a 500 voltios es utilizar el multímetro Fluke. Ustedes pueden buscar cómo utilizar este multímetro por YouTube, ahí aparecen videos muy convenientes con su explicación debida. Vamos a ensamblar los subconjuntos nuevamente. Para esto calentamos la zona de rodamiento demarcada con la letra A, que la vemos ahí en la primera imagen. Luego vamos a ensamblar los dos subconjuntos alineando las tapas por los agujeros que señalamos con la letra B. Para ya casi finalizar vamos a colocar los tornillos pasantes y apretar en forma cruzada. Aquí les dejo la unidad de medida que... Por último vamos a retirar la varilla metálica para liberar las escobillas. Y ahorita sí pasamos a verificar de forma manual que el rotor gire libremente. Eso es muy importante para así poder montar el alternador al vehículo ya. Lo primero será insertar el alternador en su posición original, colocándolo en el soporte de montaje, para así atornillar los sujetadores que lo mantienen firme al soporte. Conectamos los terminales eléctricos. Si no nos acordamos de dónde desconectamos, vamos al manual para conectar de forma correcta. Si el sistema estaba con sujetadores de seguridad, se tienen que poner. Reinstalamos la correa de distribución poniendo primero esa sobre la polea del alternador. Acordémonos que una vez colocada esta debe estar firme pero sin llegar a quedar demasiado tirante, ya que su vida útil se cortaría demasiado. Vamos a conectar el terminal de la batería, el borne negativo, y luego solo nos va a quedar comprobar el funcionamiento correcto del alternador. Aquí les dejo cómo hacerlo. Fallas comunes del alternador: que el alternador esté muerto. La vida útil de un alternador es entre 5 y 7 años. Si ya ha pasado este tiempo y el alternador tiene problemas eléctricos, entonces el alternador ya está desgastado y necesita ser reparado o reemplazado. Problemas con la computadora. Los vehículos nuevos se construyen con sistemas de computadora en ellos. Los sistemas que vienen en los vehículos nuevos son los que gestionan todos los componentes del vehículo. En estos se incluye el alternador. Si en la computadora se produjera un problema, podría impedir que el alternador se cargue correctamente, incluso si este alternador está bueno. Problemas con el cableado. En el vehículo hay muchos cables que suministran energía al alternador. Si uno de estos cables se dañara o se desgastara, el alternador podría fallar en su trabajo y la batería no se cargaría. Un fusible defectuoso. Algunos vehículos usan fusibles para mantener el alternador en funcionamiento. Estos fusibles se funden después de un tiempo o cuando hay una subida de tensión. En estos casos su alternador fallaría y la batería no podría cargarse. Polea rota o correa rota. Los alternadores utilizan la potencia mecánica de una correa y una polea para generar la energía eléctrica del vehículo. El problema es que la correa y las poleas no son demasiado duraderas, lo que significa que pueden romperse fácilmente.